Hola, bienvenido al canal, soy Glur y como ya muchos en esta pequeña audiencia saben, llevo mucho tiempo haciendo dibujos. Y hoy me gustaría dar un repaso desde los inicios, o bueno lo que yo creo que vendrían siendo los dibujos más viejos. Sin nada más que decir, empecemos con esta mamada. No puedo decir mucho porque en general la mayoría de dibujos están perdidos, pero es gracias a la materia de mi escuela primaria de plástica que les puedo contar que estaba dibujando en 2018. La mayoría de esos dibujos eran horribles, pero es mi deber mostrarles estas perras mamadas antes de que se vuelvan a perder xddddd. Entre las cosas más huevonas que hice tenemos el edificio deforme y la casa flotante, el loro culiao, el árbol pelao, el control ahueonao del NES, el clon deforme de San Martín y el conejo de Pascua así bien marrón como si fuera peruano xddddd. Y a pesar de todo me divertía a la hora de hacerlos, eso no excusa su fealdad pero mínimo no los deja tan mal parados, creo. Luego de esas huevonadas quería empezar a tomarme el dibujo más en serio y después de un cómic todo deforme de un gato así bien horrible, me puse a pensar, ¿y si hago un cómic de Godzilla así bien cabrón? Fue así como pasamos a 2019 y con ello vinieron los cómics de Godzilla. Y bueno, para serles sinceros, los cómics iniciaron de una mala manera a decir verdad, pero como diría un sabio no puedes empeorar lo que ya estaba mal hecho. Entonces con todo y errores de diseño, personajes deformes y huevadas al azar, me dispuse a hacer el cómic el cual con toda sinceridad tampoco podría decir cuántos números de ellos hice porque no los dividía por portadas, sino que las dividía por títulos. Entonces si lo tuviera que resumir son cosas sin contexto, pasando de manera seguida hoja por hoja, sin descanso alguno y con varios personajes metidos a la fuerza, para abarcar lo más que se podía del Godzilla. La historia principal termina con la muerte de King Ghidorah a manos de nuestro equipo de kaijus todos mal dibujados xddddd. Y luego llegó mediados de año y tuve que cambiar de cuaderno, entonces ahí se activaron todas mis neuronas y me dije a mí mismo, ¿y si hago el cómic sin color así puedo hacer más detalles y por ende hacer más historias en menor tiempo? En esos momentos era todo un visionario y como me gustó esa idea es que nos quedamos sin colores hasta nuevo aviso xddddd, y si me siguen en Twitter probablemente ya notarán que todavía seguimos sin colores en los cómics, ahí está la razón para los que se preguntaban. Y bueno, estas eran historias mal dibujadas y que al final de cada capítulo traía un ser amorfo, muy feo, casi como si fuera obra de un enfermo mental o algo así. Casi terminando el año se me ocurrió una idea y era hacer un cómic dedicado a un Stickman y su amigo en lo que vendría siendo su mundo, siendo prácticamente una copia china de los vídeos del Alambe que de xddddd. Y como me gustó mucho esa idea tuvimos cosas como el capítulo de introducción donde el Stickman se peleaba con la flecha del mouse y su ejército de aplicaciones, su escape en donde se transforma en un robot así bien maquiavélico, su pelea contra su de color del mismo pero negro, su pelea contra el ejército de virus donde hace una alianza con la flecha del mouse y sus aplicaciones y su pelea contra un depredador todo deforme, que para ser sincero parece más un mono con máscara chistosona. Todas ellas siendo obras que están a un nivel de escritura comparables a un libro de preescolar y con unos dibujos cuanto menos feos. Pero creo que a pesar de todo me divertía haciéndolos y es bueno a veces tener un precedente de ciertas cosas para ver cuánto cambian con el pasar del tiempo. Y hablando del pasar del tiempo en un abrir y cerrar de ojos pasamos al año 2020. ¿Y qué podemos decir de 2020? Estábamos todos encerrados por el cobicho y yo no tenía nada mejor que hacer porque las clases solo duraban una hora como mucho y se tenían que hacer en plataformas como Zoom o Google Meet y entre tantas cosas aburridas, decidí hundirme más en el vasto internet que nos rodea. Ahí me reencontré con cosas como FNAF, la cual será más importante adelante, Combate Locura y un Anfteatic Friend subido por el autodenominado dios de mi pequeño pony y conocí Neuronis porque tuve prohibido por un tiempo usar YouTube, entonces teníamos al chamaco miado viendo peores cosas de las que se podían encontrar en YouTube en primer lugar. Y el reencontrarme con la franquicia de Five Nights at Freddy's me dio una idea millonaria. ¿Y si le hago un cómic parodia? Y así fue como tuvimos 5 noches con Alfredo. A continuación les contaré mejor de qué se trata. El cómic se trata básicamente del Stickman, ahora sin su inútil compañero, sobreviviendo 5 noches mal dibujadas en el local de Alfredo. En la primera noche se enfrenta a la polla, donde le gana a base de poder del guión ya que se saca un arma de la nada y el disparo sale con tanta potencia que la convierte en pollo al horno. En la segunda noche se enfrenta al sordo culiao así todo mal dibujado, al cual también vencen con balazos, por más inentendibles que sean los dibujos. La tercera noche eran minijuegos todos incomprensibles y en la cuarta noche se enfrenta a Bonnie el conejo con parálisis facial. En la quinta y última noche se arma un uno contra todos y cuando llega a Freddy él se fusiona con todas las partes de los animatrónicos muertos y crea una especie de quimera la cual daña emocionalmente a nuestro protagonista ya que esta última destroza su gorra de trabajo en la escena más sad de toda la ficción. Después de eso nuestro prota usa la fuerza, que acá más bien parecen aros de cebolla, y le da directo en el pecho matándolo y posando victorioso al final. Y probablemente estén pensando así como yo. Esto es una
pendejada 0 de 10, pollo total. A lo cual yo les tengo que dar la razón, sin embargo a mi yo de 10 años sí le gustó lo que hizo, por lo cual me puse manos a la obra para crear una secuela, por lo que me la pasaría dibujando al pinche Alfredo ahí todo bien maniacote, por lo cual me puse a buscar renders, referencias, me puse a calcar y llegué a un punto que hasta me calqué a mí mismo. Pero de la secuela todavía no hablemos porque eso no se empezó a producir sino hasta finales de diciembre de ese año, entre tanto andaba haciendo los dibujos con referencias, casi que tirando a la copia XDDDDD, y había hecho unos personajes originales, que eran un robot y un vendedor de ambulante. Personajes los cuales valieron pito y nunca volvieron a aparecer o a hacer nada. Más tarde tuvimos dos historias muy importantes en el lore del Stickman, ya que serían el final de la saga clásica de ese universo, ya que los cómics de Alfredo son de una línea temporal diferente. A continuación resumiré las dos historias todas culeras. La primera historia es la de las piñas zombies. En ella se nos narra el cómo gracias a unos desechos radioactivos un grupo de piñas logró cobrar vida propia y tras ver cómo sus compañeras estaban siendo masacradas en beneficio de hacer un jugo de piña, iniciaron una plaga en toda la ciudad, infectando a todos los seres que estaban ahí presentes, convirtiéndolos en sujetos con cabezas de piñas. Por suerte ahí estaban un grupo de personajes del combate locura los cuales se los terminaron balaceando y salvaron el día. Acá lo único que hizo el Stickman fue recibir un putazo de un jugo de piñas radioactivo. Sinceramente 100 de 10 el cómic, es la historia más profunda jamás escrita por un ser humano. Y luego tenemos la segunda historia, la última historia del Stickman en su línea de tiempo principal hasta la fecha actual del año 2025, en ella se nos muestra que antes del Stickman había un Stickman anterior que con el pasar de los años se fue deformando al punto que su cara terminó rayada y él estaba molesto porque por culpa del Stickman actual el fracasó como estrella principal de los cómics, por lo cual se dirigió a la ciudad donde él se encontraba para causar destrucción hasta que él viniera a arreglar las cosas, y en ese momento llega nuestro protagonista, por lo cual este Stickman de color negro activa las armas del robot, disparándolas a todos lados e hiriendo de gravedad con ellas al compañero del Stickman principal, pero su compañero se banca el daño y hace como que no pasó nada. Hank de Madness Combat, el cual aparece de colado, intenta subirse al robot para infiltrarse y matar al Stickman negro adentro de la cabina de comando. Pero en eso el Stickman negro ahora en modo guerra decide evolucionar el robot, mejorando su apariencia y proporcionándole unas nuevas armas. Ante eso el Stickman le saca la cabeza a su amigo para lanzarla al robot y aunque el robot dispara un láser la cabeza del compañero del Stickman absorbe todo ese poder, convirtiéndose en una manzana la cual explota al contacto con el robot, lo cual daña todos los sistemas de este último. Hank se intenta volver a colar para dar el golpe de gracia al Stickman negro con la cara rayada, pero lo que él no sabía es que mientras el robot explotaba el evolucionaría convirtiéndose en una especie de demonio de fuego, como el Tricky de Madness Combat 7. Todo parecía acabado ya que en esa forma era capaz de aguantar balas y en general cualquier tipo de daño, pero en eso aparece la flecha del mouse la cual se sacrifica llevando a este monstruo a la papelera, pero siendo borrada en el proceso. Todos, sin palabras solo presenciaron este sacrificio, impactados por el desarrollo de los eventos. Y así es como los cómics del Stickman acabaron. En la parte final decía que solo iba a ser un paro temporal, pero la última vez que veríamos verdaderamente a este personaje es en esta historia, ya que el cómic de 5 noches con Alfredo 2, el cual hice en 2024, no solo es de otra línea temporal, sino que el protagonista es un Stickman diferente y no el de la primera parte. Y bueno, así fue como terminamos el 2020, un año particular y cuanto menos curioso con respecto a lo que estaba haciendo en esos tiempos. Y 2021 no se queda atrás, pero esa es otra historia. En 2021 no pasó nada interesante. Si no recuerdo mal, la mayoría de mis allegados estaban regresando a clases y para no aburrirme por todos los cambios que estaba transitando mi entorno decidí crear el canal Blur RFM. RFM originalmente significaba Radio for Music, pero actualmente su significado se interpreta como rata fumando marihuana. Lo más interesante en aquellos fue que momentos logré descubrir el dibujo digital, gracias a aplicaciones como Flipaclip, la cual es responsable de la producción del primer video del canal, video que se trataba de un pájaro que volteaba a la cámara a ver fijamente al espectador para más tarde dar un tiro, toda una cuestionable obra de arte de los tiempos modernos. Y así seguimos haciendo animaciones, dibujos culeros y practicaba los dibujos en digital. Honestamente era muy manco, pero a veces es mejor intentar y aferrarte a que lograrás lo que te propongas a simplemente no intentarlo. Por otro lado, me esforcé mucho en mejorar la calidad de los dibujos a papel, quería lograr algo, quería que los dibujos fueran buenos, y es curioso porque ahora los veo y creo que son malos, pero si le preguntaras a mi yo de esa época, probablemente se sentiría orgulloso de lo que estaba haciendo, porque a fin de cuentas todo paso que damos para mejorar sigue siendo un paso en el largo camino que es la vida, y lo que queda del año tampoco es muy interesante, pero igual seguimos haciendo dibujos, algunos mejores que otros y en general noté cómo se empezó a tomar un estilo aún más caricaturesco. Así llegamos hasta 2022.
2022 fue un año cuanto menos curioso, finalmente habíamos vuelto de pleno a clases y las cosas se estaban juntando mucho porque al mismo tiempo tenía que irme a clases particulares para recuperar todo el conocimiento que perdí debido a las clases perdidas por el aislamiento y las clases de inglés que siempre me acompañan. En general, debido a tantas ocupaciones no llegué a dibujar muchas cosas, aunque sí llegaron a pasar cosas importantes, ya que reviví mi cuenta de Proyecto Z, aplicación la cual ya se encuentra eliminada por conductas cuestionables de varios usuarios. Además de eso me creé mi cuenta de Gamehole, cuenta la cual casi no usé ese año, pero que más adelante será muy importante ya que se convertirá en una de mis cuentas con más seguidores y en donde hasta hay dibujos exclusivos. Además de eso empecé a hacer edits al final del año, edits los cuales ayudaron a mi canal a llegar a más personas de las cuales destacó a mi pana Carlos, que en caso de que vea el video le envío mis agradecimientos por su apoyo. Y bueno, en general 2022 fue un año bastante movido, donde pasaron muchas cosas las cuales se juntan y dan paso a cambios más importantes a futuro. Llegamos así a 2023, un año en el cual muchas cosas cambiaron. ¿Qué podemos decir del 2023? Honestamente fue todo un año para recordar, ya tenía más tiempo para hacer lo que yo quería, entonces tuve la oportunidad para mejorar mis dibujos aún más y en cierto modo fue eso lo que logré, aunque al comienzo los dibujos eran muy similares a los del 2022 y no presentaban muchas diferencias a los de esa época, pero hubieron varias cosas que ayudarían a cambiarlos. Una de las más importantes fue que dejé de hacer los dibujos en digital en el formato horizontal para empezar a hacerlos en un formato enteramente vertical, además que empecé a subir los dibujos a YouTube Shorts, donde alcanzaron un rango muy bueno de visualizaciones y lastimosamente sería ese año que tendríamos mis dibujos con más vistas, y digo lastimosamente porque son dibujos que honestamente envejecieron muy mal. Y bueno, en general los dibujos en digital tenían un proceso más simple que los de ahora, entonces se tardaban menos y tenía la peculiaridad de que solo usaba una capa para hacerlos, por lo cual debía planear muy bien las cosas y explica en parte la ausencia de fondos en ciertos dibujos. Por otro lado, la mayoría de dibujos que hice en papel los hice recortables y ahora están condenados a pasar toda su existencia en un folio. Por otro lado, en mi vida virtual conocí a unos panas así en el Proyecto Z, uno se llama Axel y el otro Tomaito, muy buenos amigos honestamente, los cuales siempre me han apoyado y que en cierto modo me ayudaron también a ver más horizontes en línea, ya que son los responsables de que decidiera revivir mi cuenta de Instagram, y en el caso de Tomaito él ayudó a que también reviviera mi cuenta de Discord al invitarme al servidor del youtuber original 3D, servidor donde conocí a más gente de la que me hubiese podido imaginar. Por cierto, un saludo a mi pana Galleta, que también lo conocí en este año gracias a este servidor y se le aprecia así por todo su apoyo, se le desea lo mejor, y bueno, a mediados de año sentí que Flipaclip me estaba limitando, por lo cual decidí mudarme a Ibis Paint en búsqueda de nuevas oportunidades. Al comienzo costó, pero luego con el tiempo me acostumbré y logré desempeñarme mejor de lo que esperaba. Algo que me olvidé de mencionar es que la mayoría de los dibujos tenían un filtro de matiz para verse mejor, algunas veces no alteraba tanto el dibujo pero otras veces lo alteraba demasiado y hasta llegaba a bajar la calidad de este mismo, por lo cual con el tiempo lo dejé de usar. Además de eso me creé mi cuenta en Twitter y reviví mi cuenta de Gamehole. En general en este año fue como una expansión así de este proyecto, ya que llegó a muchos más lugares de los que tenía planeado en un primer lugar. Y bueno, como últimas cosas para mencionar de este año fue que había hecho un personaje para representar el camp, ese hecho va con muchas comillas, por no decir que le robamos el personaje al Fel Z, luego me arrepentí y lo cambié porque ese no es el camino de los buenos. Además de eso decidí empezar a hacer la secuela del cómic de Alfredo y al final del año descubrí una aplicación para hacer pixel art. En general 2023 fue un año de muchos avances los cuales me ayudaron a formar mi camino para llegar a ser quien soy ahora y que moldearían mi camino en el dibujo en los años del 2024 y 2025. Y bueno, con respecto a 2024, pues honestamente es un año de desarrollo, innovación y creación, esto porque me enfoqué en aspectos en los dibujos en los cuales no me había fijado del todo, como el sombreado, la creación de personajes originales y en general en tener un estilo más definido. Fue justamente mi ambición de crear personajes originales que terminé haciendo dos cómics muy importantes para mí. El primero fue Un robot contra la luna, una historia que trataba sobre un robot y su camino para llegar a destruir la luna, enfrentándose en el proceso a personajes pintorescos y dando su vida para cumplir su propósito. Y la segunda historia, y de mis favoritas, Old Gun, una historia de todo menos de ño que yo planteaba al comienzo, trata de manera muy resumida sobre un maniquí el cual había aparecido en el cómic anterior, el cual ahora busca una chamba en el nuevo mundo que lo rodea, pero al mismo tiempo tratando de sobrevivir a sus cruentos enfrentamientos contra mercenarios enviados por el malo principal Don Pollo, personaje el cual odia a Old Gun tras que este último comprará a su padre en una pollería al 85% de descuento. Nuestro personaje principal Old Gun conoce a varios amigos que lo ayudarán a sobrevivir a estos enfrentamientos y le darán un nuevo hogar en un pueblo desconocido y perdido en el paso del tiempo.
terminando esto con una batalla entre el bien y el mal, donde el precio de la victoria le saldrá muy caro a nuestro protagonista. Ya yendo a mi estilo de dibujo, pues honestamente ya me había acostumbrado a Iris Paint, los dibujos dejaron de tomar poco tiempo y de plano hay algunos que hasta me duraron 5 o más horas en hacerlos, aunque a veces ese tiempo no se ve reflejado en la calidad del dibujo. En general este año, aunque sí hubo cambios en mi estilo, estos cambios se vieron un poco limitados ya que estaba enfocado haciendo mis cómics, aunque por otro lado estos mismos ayudaron a darme una mejor idea del tipo de historias que quería contar. Y aunque esta historia todavía no termina, aún nos queda ver lo que llevamos del presente en este año 2025. Y así es como llegamos al último eslabón, el año 2025, honestamente este año no se siente del todo diferente al del 2024, sin embargo me ando esforzando en aspectos claves como los fondos y el que los personajes sean más agradables a la vista, además de eso también empecé a corregir algunos detalles de los dibujos tradicionales en Iris Paint. Por otro lado ya ando empezando a ver más el tema de la construcción de fondos en algunos dibujos, también en el tema de la creación de personajes ando planeando un cómic a futuro y además de eso me empeñé en buscar otros materiales como marcadores para pintar. Como consenso general de momento puedo decir que me estoy empeñando en volver a hacer aquello que hice en el pasado de una mejor manera, también estoy empezando a ocupar otras técnicas de sombreado para los dibujos y en general este año me estoy esforzando un poco más para que los dibujos sean mejores, sin dejar de lado la variedad y tratando de cambiar para mejor aquellas cosas que me podrían afectar en un futuro. Y así muchachos es como llegamos al final del video, honestamente este es un proyecto el cual ya quería hacer hace mucho tiempo, pero aún no me sentía listo para hacerlo, sé que no es perfecto pero es un video el cual funciona para ver una puerta al pasado de lo que estuve haciendo durante estos años. Solo puedo desearles lo mejor a todos aquellos que me han apoyado durante estos años, son los mejores. Y también un saludo y mis eternas gracias a aquellos amigos que hice durante estos años, ya que me han ayudado durante todo este tiempo y jamás podría expresar con palabras toda mi gratitud y admiración que siento hacia ellos. Buena suerte y que la fuerza los acompañe.